Hoy es lunes 12 de julio del año del Señor 2021, de la 15ª semana del tiempo ordinario, y hoy iniciamos leyendo el libro del Éxodo en la primera lectura. Sería muy conveniente que leyeran el libro del Éxodo en casa. Es un libro que leemos sería conveniente leerlo durante la Cuaresma, pero ahora por varias semanas estaremos leyendo algunos pasajes seleccionados. Por eso, si tienes tiempo, empieza a leer el capítulo 1 del libro del Éxodo y lo puedes leer durante este tiempo. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No, no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de esos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Hoy terminamos leyendo el segundo discurso del Evangelio de Mateo, que está compuesto por 5 grandes discursos que recuerdan los 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras que se le adscribía a Moisés. Y Jesús es el nuevo Moisés, por eso hay estos 5 discursos. Y hoy escuchamos exactamente al acabar de dar instrucciones a los 12 discípulos. Se termina ese segundo grande discurso que es sobre el discipulado. Hay 2 palabras allí importantes de conocer: uno es discípulo y 2 es apóstoles, que va con lo que decía el Evangelio de ayer domingo. Jesús escogió a sus 12 discípulos. Discípulo es decir, es seguir a alguien, poner mis pies en las huellas de la otra persona, identificarme con él. Jesús escogió a sus discípulos para que estuvieran con él. Y segunda cosa, para ser enviados. La palabra apóstol quiere decir enviado. Todos, tú y yo somos discípulos porque tenemos que estar con Jesús. Tenemos que conocerlo, tenemos que amarlo para ser enviados. No solamente quedarnos dentro de nosotros con lo que aprendemos, el gusto de estar con Él, sino todo discípulo se convierte en apóstol, enviado. Y el apóstol no habla de sí mismo, sino es el mensaje que se le fue dado. Jesús es el Señor. Entonces yo, como discípulo del Señor, tengo que ser apóstol, ser misionado, hacer misión, hablar a los demás de Cristo Jesús. Ahora, algunos elementos muy simples. Jesús dice que no viene casi como una contradicción, no viene a traer la paz sino la guerra. Cuando Jesús es el príncipe de la paz, en el capítulo 20 de San Juan, Jesús les dice: la paz esté con ustedes. Y aquí parece que se contradice, pero Jesús en cierta manera no viene a traer la paz, sino la guerra. Hay una paz que es una paz ficticia, ¿no? Es una paz donde todo parece normalito, pero detrás hay mucha violencia. Jesús viene a decir, ¿en qué sentido la guerra? Que viene a traer, a hacer que la gente tome una decisión. Que el más importante, el único absoluto, el único eterno es Dios. Aún las relaciones familiares tan importantes como son, no es absoluto. ¿Y cuáles son las relaciones más importantes con los papás? Con los hijos. ¿Quién de ustedes conoce los nombres de sus bisabuelos o de sus tatarabuelos? ¿Dónde están sepultados? Luego que pocos los conocen, al final de cuentas. Son relaciones importantes porque tus bisabuelos era el abuelo de tu papá, era el papá de tu abuelo. Y no sabemos quiénes son, al final de cuentas, muchos de nosotros. Entonces, pero necesitamos escoger al Señor. Él es el único absoluto. Y Jesús lo dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a su hijo. La primera persona que va delante de todos es Dios.
Y amando a Dios, vamos a amar a todos como Dios ama. Es la cosa más interesante, porque a veces pensamos es rechazar a nuestra familia. No, no es rechazarla, es amar con el amor con que Dios ama a mi familia, con el amor que Dios ama a mi padre, con el amor que Dios ama a los hijos, allí a final de cuentas. Ahora, no somos discípulos y vamos a caminar, sabiendo que detrás de nosotros está siempre el Señor. Date cuenta de eso. Sé discípulo, conoce a tu Señor, ámalo. Dice San Anselmo una bella frase: Señor, que te conozca y que te ame, para que encuentre en ti mi gozo. Y si te conozco y te amo, ¿qué es lo que voy a hacer? Te tengo que dar a conocer. Que tengas un bendecido día en la presencia del Señor. Dios te bendiga abundantemente. Amén.